Bienvenidos a este foro chat. Hoy hablaremos sobre trastornos del estado de ánimo. El objetivo es conocer cómo se manifiestan estos trastornos y el tratamiento de un modo general. Así que prepárate para el curso en nombre del Instituto y mi persona, la psicóloga Elizabeth Persad, con 31 años de experiencia en el ejercicio de la profesión en el campo clínico, social, docencia e investigación. Te damos la bienvenida. Entonces, el trastorno del estado de ánimo es una alteración del humor. Algunas personas se sienten tristes o irritables de vez en cuando y pueden decir que están de mal humor, pero esto es normal. Y vamos a encontrar el trastorno depresivo y el trastorno bipolar. Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una intensidad y una duración suficientes como para interferir en la funcionalidad del individuo, y en ocasiones va a haber disminución del interés o del placer. El diagnóstico se va a basar en revisar la historia del paciente y en el tratamiento se van a utilizar tanto fármacos como psicoterapia. En los trastornos depresivos se desconoce la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, con cambios en las concentraciones de neurotransmisores. Hay una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales, es decir, que se desconoce la causa exacta de los trastornos depresivos, pero que contribuyen los factores genéticos y los factores ambientales. La herencia da cuenta del 50% de la etiología, menos en la denominada depresión de inicio tardío, que puede ser en los adultos mayores. Por lo tanto, la depresión es más frecuente entre los familiares de primer grado de los pacientes con este cuadro. La concordancia existe también entre gemelos idénticos univitelinos, que es alta. Además, los factores genéticos probablemente van a influir en el desarrollo de las respuestas depresivas a eventos adversos. Hay teorías que se enfocan en los cambios en las concentraciones de los neurotransmisores, que incluyen la regulación anormal de la neurotransmisión. En este caso está la serotonina, que está muy relacionada con el control de las emociones y el estado de ánimo. Está el glutamato, que es el mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional, e interviene en la formación de las memorias y la recuperación. Está también la catecolamina, donde las concentraciones altas de esta sustancia pueden causar presión arterial alta, que a su vez puede causar dolores de cabeza, sudoración, latidos cardíacos fuertes, dolor en el pecho y ansiedad. Puede existir también una desregulación en la neuroendocrina, donde se va a destacar aquí las funciones del hipotálamo, hipófisis y los adrenales. Aquí que va a actuar esto en el estrés sostenido y en la depresión. También cuando hay cantidad insuficiente de la hormona tiroidea. Aquí se va a provocar un trastorno llamado hipotiroidismo, que va a enlentecer el metabolismo y por ende la energía de la persona que lo padece. También pueden estar implicados factores psicosociales, las situaciones de estrés en la vida cotidiana, en especial cuando hay separaciones y pérdidas. Aquí esto va a preceder los episodios de depresión mayor. Sin embargo, estos acontecimientos no suelen provocar depresión intensa de larga duración, excepto en personas que tengan cierta predisposición a padecer un trastorno del estado de ánimo y sean vulnerables. Las personas que han tenido un episodio de depresión mayor van a tener un riesgo más alto de sufrir otros episodios en el futuro. Las personas con tendencia a la ansiedad
también pueden mostrar una mayor propensión a desarrollar un trastorno depresivo. A estas personas se les debe entrenar en el uso de las habilidades sociales necesarias para ajustarse a las presiones de la vida. La depresión también puede aparecer en personas que tienen otras enfermedades mentales o discapacidades. Además, en este caso, las mujeres van a tener un riesgo más alto, pero no hay una teoría que explique por qué. Posibles factores que pueden incluirse son el tener una mayor exposición o una mayor respuesta a las tensiones de la vida, además de los cambios endocrinos que se producen con la menstruación y con la menopausia. La depresión provoca una disfunción cognitiva psicomotora. Por ejemplo, puede haber escasa concentración, cansancio, pérdida de deseo sexual, pérdida de interés o placer en casi todas las actividades que anteriormente esa persona disfrutaba, y pueden haber alteraciones en el sueño. Las personas con un trastorno depresivo con frecuencia tienen pensamientos y pueden intentar suicidarse. Pueden además tener otros síntomas u otros trastornos mentales como ansiedad, crisis de pánico, que van a coexistir con frecuencia y a veces van a complicar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Los pacientes con cualquier forma de depresión tienen más o menos probabilidades de padecer un abuso de alcohol o de otras sustancias de uso recreativo, porque ellas van a intentar tratarse por sí mismos, sobre todo los trastornos de sueño y los síntomas de ansiedad. Los pacientes también tienen más probabilidades de convertirse en fumadores importantes y de descuidar su salud, con lo cual va a aumentar el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades, por ejemplo, una enfermedad pulmonar o una enfermedad a nivel de vías respiratorias o circulatorias. Se puede reducir también las respuestas inmunitarias protectoras. Esto puede aumentar el riesgo al infarto de miocardio. Pueden tener también accidentes cerebrovasculares, porque durante la depresión se pueden liberar citocinas y otros factores que pueden aumentar la coagulación de la sangre y disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Veamos entonces la depresión mayor o trastorno unipolar. Aquí los pacientes van a mostrar un aspecto triste, con ojos llorosos, ceño fruncido, comisuras de la boca hacia abajo, una postura quizás decaída, escaso contacto visual, ausencia de expresión facial y pocos movimientos corporales, aunados a cambios en el habla, es decir, va a haber una voz baja, va a haber falta de prosodia, falta de entonación, acento, tono, ritmo, y va a haber mucho uso de monosílabos. Algunos pacientes en el estado de ánimo depresivo van a manifestar lágrimas y van a verbalizar sentirse incapaces de sufrir emociones habituales y sienten que el mundo se les apagó. La nutrición aquí puede sufrir un deterioro importante que va a requerir una intervención inmediata. Algunos pacientes con depresión van a descuidar su higiene personal, incluso sus hijos u otros seres queridos, incluso también a sus mascotas. Vamos a ver el diagnóstico de depresión mayor. Aquí deben existir 5 o más de los siguientes síntomas y debe haber estado presente estos síntomas casi todos los días durante un periodo dado de 2 semanas a 6 meses. Y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. Entonces, tenemos como el primer indicador que debe existir es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Va a haber marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Como habíamos dicho antes, con respecto a la nutrición, puede haber
o un aumento o una pérdida significativa de peso o disminución del apetito. También podemos observar insomnio o hipersomnia, es decir, aquí o no duermen por el insomnio o van a dormir todo el día por mucho tiempo, además de haber dormido en la noche. Va a haber una agitación o un retardo psicomotor que va a ser observado por la familia o por otras personas que van a estar con este paciente. Es decir, él va a mover mucho las manos o va a tener movimientos muy lentos. Va a haber fatiga o pérdida de energía. Hay sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva de forma inapropiada. La capacidad para pensar, para concentrarse, está disminuida. Entonces son pacientes que van a referir indecisión. Sus pensamientos, tanto de muerte como de suicidio, van a ser recurrentes y puede haber un intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. También tenemos el trastorno depresivo persistente. Aquí los síntomas depresivos van a persistir durante 2 años o más sin remisión. Los síntomas generalmente van a comenzar durante la adolescencia y pueden durar muchos años. Esta serie de síntomas a menudo va a fluctuar por encima o por debajo del umbral del episodio depresivo mayor. Los pacientes afectados pueden presentarse habitualmente en forma de negativa, pesimista, sin sentido del humor, pasivos, introvertidos, hipercríticos con respecto a sí mismo y de los demás, con muchas quejas, ¿no? Quejumbroso. Los pacientes con trastorno depresivo persistente es más probable que tengan ansiedad y abusen de sustancias psicotrópicas, de sustancias psicoactivas y que tengan trastornos de personalidad de tipo límite. Entonces, para el diagnóstico del trastorno depresivo persistente, los pacientes deben haber tenido un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, con más días presentes que ausentes durante 2 años o más, y deben reunir 2 o más criterios de lo siguiente. El primero, falta o exceso de apetito. Segundo, insomnio o hipersomnia. Tercero, baja energía o fatiga. Cuarto, baja autoestima. Quinto, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. Y sexto, sentimientos de desesperanza. Entonces tenemos un chico obeso de 18 años que se presenta a consulta, referido por el nutricionista, porque desde los 16 años él verbaliza que él duerme poco y lo justifica mediante el videojuego. Él juega en la noche y debido a ello tiene poca energía al día siguiente. Le es difícil concentrarse, manifiesta notas bajas en los estudios con deseos de abandono escolar. Cuando se le pregunta qué hace en el día, este joven dice que él no ejecuta otra actividad en el día y además manifiesta sentimientos de minusvalía. Entonces, estos son indicadores que pueden llevar a pensar que este adolescente sufre de un trastorno depresivo persistente. Culminamos este foro con la frase de Paulo Coelho que dice: volví a sentir unas inmensas ganas de vivir cuando descubrí que el sentido de mi vida era el que yo le quisiera dar. Muchísimas gracias por estar aquí con la presencia, por apostar en este aprendizaje en tiempos de pandemia.